sermón para toda la vida. Nuestra última consideración general, la necesidad de no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. El Sermón del Monte muestra esto de una manera diáfana, de una manera clara. En los versículos del 24 hasta el 29. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Maravilloso esto realmente. Esta consideración final es pertinente para el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos muchas conversiones nominales. Las conversiones nominales siempre han existido. En el Evangelio de Juan se nos enseña que muchas personas seguían al Señor Jesucristo. Y Pedro estaba contento, feliz. Oh Señor, las multitudes nos siguen. Pero cuando el Señor se identificó como el Hijo de Dios, entonces muchos comenzaron a retroceder. Claro, al decir que era el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y los judíos entendían esto. Y no pudieron ver la divinidad del Señor, porque la divinidad del Señor se puede ver por la obra del Espíritu Santo. Como dice Pablo en su carta a los Corintios, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Pedro, cuando el Señor preguntó acerca de qué decían los hombres acerca de él, bueno, los apóstoles respondieron, un profeta, un gran maestro. ¿Y ustedes qué expresan? ¿Qué dicen? Pedro de seguro que levantó la mano y digo, yo digo, Señor. Adelante, Pedro. Pedro dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor no se quedó callado y dijo, oh, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, la declaración de la divinidad del Señor, el reconocimiento de la divinidad del Señor fue una obra gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de Pedro. Y sigue siendo así. Es el Espíritu de Dios quien revela al Hijo. Bueno, pues muchos seguían al Señor, pero cuando Él se identificó como el Hijo de Dios en mayúscula, ¿no? Hijo de Dios en mayúscula, entonces comenzaron a retroceder. Y Pedro dijo, oh Señor, están retrocediendo, se están yendo. Y el Señor les dijo a Pedro, ¿acaso queréis iros vosotros también? En otras palabras y en un lenguaje más sencillo, más coloquial, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse. Pedro dijo, oh, ¿y a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que Juan señaló a los que creyeron. Y hoy en día hay personas que malinterpretan este calificativo de creer. Y por el hecho de hacer a alguien una confesión o una declaración o expresar que creen, pues dicen, ya tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Y quién puede certificar esto? Bueno, alguien dirá, es una mirada de fe. Sí, pero no es tan sencillo así. Para que haya esa mirada de fe, tiene que haber un milagro interior, tiene que haber una determinación interna, tiene que haber necesariamente un arrepentimiento o un cambio de vida. Como dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y como Pablo en el capítulo 6 de Romanos claramente dijo, tenéis como fruto la salvación, la santificación y el final, dice Pablo, ¿cuál es? Lógicamente, la vida eterna. Es decir, que creer no es solamente decir que se cree. Creer es demostrar plena confianza en Jesús como Salvador desde el principio hasta el final. La fe va a ser probada. Santiago lo dijo,
se prueba cual oro. Pedro lo dijo también, se prueba cual oro. El Señor Jesucristo lo expresó en una y otra ocasión. La fe va a ser probada. Pues la fe de estos judíos en el Evangelio de Juan también fue probada. ¿Y de qué manera fue probada la fe de ellos? Bueno, a través de una declaración doctrinal. ¿Y cuál declaración doctrinal? Que Jesús era y es el Hijo de Dios. Ellos entonces retrocedieron, pero Pedro no retrocedió. Los verdaderos creyentes no retrocedieron. Y en la epístola a los Hebreos, el apóstol inspirado dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que retienen fe hasta el final para vida eterna. Porque es que el justo por su fe vivirá. Y es fe desde el principio, escuchadme bien, fe desde el principio y fe hasta el final. El fundamento, ¿no? El fundamento. ¿En qué se fundamenta la vida de una persona? Y en este caso, la vida de un creyente. Es decir, que puede haber una multitud y algunos oyen para oír solamente y otros oyen para oír y para vivir y para aplicar. Y el Señor lo sabía. Y lo expresó una y otra vez. Y eso es lo que no se ha logrado entender en muchos sectores hoy en día. Que donde quiera que Dios siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Son falsos ministros, aquellos que dan garantía de salvación a los que no muestran evidencia de que son verdaderamente hijos de Dios. La salvación es de Dios, pero no podemos inclinarnos ni para un lado ni para el otro. La evidencia que tenemos que buscar es la evidencia de la santidad, que es la que muestra la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vindicamos a aquellos que han vivido a la luz de la palabra de Dios, pero nuestra vindicación no es una vindicación absoluta en el sentido verbal. Estoy hablando de un memorial. Estoy hablando de una reputación, de una persona, de un creyente. Nosotros decimos, oh sí, es un verdadero hijo de Dios. Claro que no podemos decir como el Señor dijo de muchos de sus discípulos, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A veces somos osados y decimos, bueno, aquel hombre es conforme al corazón de Dios. Pero uno tiene que saber, y todos tienen que saber, que es una declaración relativa, nunca absoluta. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, eso lo dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede decirlo. Nosotros podemos decir de manera relativa, este es un varón bueno, como se dijo de Bernabé, que era un varón bueno, pero es el final lo que determina la veracidad de la fe de una persona. Es decir, que las declaraciones de los ministros son declaraciones relativas, no son declaraciones absolutas. Ahora, esas declaraciones relativas de creyentes deben de ser sustentadas por la verdad de Dios. En otras palabras, no podemos vindicar a un pecador. Y el libro de Proverbios condena esto, cuando se condena al justo y cuando se vindica al pecador. Y los hombres se envuelven en el pecado, se complacen en el pecado y son incentivados al pecado cuando los ministros de Dios, y ahora estoy hablando de pastores, de dirigentes, de líderes espirituales, vindican a los pecadores y condenan a los justos. No debe de ser así. Nuestra vindicación debe de ser a la luz de la verdad de Dios, pero la vindicación definitiva es la permanencia del Espíritu Santo fluyendo con poder en personas, en creyentes, dándoles la victoria hasta el final. Y que no se diga, como dice el versículo 27, y cayó y grande fue su destrucción. Jamás de una persona que oye la palabra y que practica la palabra se podrá decir esto. Oiga, ¿qué es lo que se dice en el versículo número 25 del capítulo 7 de Mateo acerca de una persona verdaderamente cristiana? Dice, y cayó la lluvia, es decir, pruebas difíciles, vinieron los torrentes más difíciles, soplaron los vientos, el diablo furioso, y azotaron, Satanás queriendo destruir ese edificio de salvación, es decir, esa vida, esa persona. ¿Y qué pasó? Pero no se cayó.
porque había sido fundada sobre la roca, no se cayó, permaneció firme por la gracia de Dios. Oh, Wayne Mack, su cuñado, he contado esto muchas veces y no dejaré de contarlo, me impactó cuando escuché a Wayne Mack. Wayne Mack dijo, oh, mi cuñado, con cáncer, con metástasis, lleno de fortaleza interior, su cuerpo carcomido por el cáncer, pero su ánimo fortalecido por el Señor. En el cuñado de Wayne Mack bien se cumplió lo que dice la palabra. Mientras el cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Y Wayne Mack le preguntó a su cuñado, dime cuál es la clave de tu contentamiento. Oh, dice que solamente sé que merezco la condenación, el infierno, pero Dios me ha dado la gloria y el cielo en fe. Ese es el punto. Había sustancia, había fe, había permanencia en Él, en el Señor. Soplaron los vientos, el cáncer llegó, vino la metástasis, vino Satanás con furia. Pero mientras tanto, como dijera John Bunyan, se le estaba suministrando secretamente el aceite fresco. Y esa lámpara no se extinguió. Esa luz permaneció hasta el final y no pereció en destrucción. Esa es la historia de todos los verdaderos creyentes. O vindicamos a Dios y su palabra o decimos, esto es infuncional, esto no sirve. ¿Qué fe, qué religión es esta que lleva o conduce a una persona a perecer? En otras palabras, a morir en frustración. Sí, se puede tener dificultades en el proceso. Sí, se puede tener luchas en el proceso. Sí, se puede tener depresión en el proceso. Pero aseguro en el nombre del Señor y por la autoridad de la verdad de Dios que se muere en victoria. Se muere en victoria. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Continuaremos hablando de esta última consideración general del Sermón de la Montaña. No solamente es oidores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La victoria está asegurada, no para los que oyen, sino para los que oyen y aplican la verdad de Dios. Decido en mi corazón creer o rechazar.